Quiero recordarles que esta tarde a las 5 vamos a comenzar el curso de práctica pastoral. Vamos a tener unos 3 meses nomás esto, y quiero recomendarles a todos los que han percibido de parte de Dios el impulso para servirle, cuidando de los hermanos, entonces que vengan. Les recuerdo también que nadie se va a titular como pastor, solo vamos a ser nombrados, ¿qué? Trampulis, ¿no? Siervos. Muy bien. Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos. El capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 36 y vamos a pasar directamente al capítulo 16. Recuerden por favor que en el original no había la división de capítulos y versículos, que a veces nos sirven mucho para encontrar ciertas citas, pero otras veces nos perjudican porque nos llevan a dividir pasajes que debieran leerse, como en este caso, de corrido. Ahora entonces, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Voy a cambiar de Biblia porque esta
aunque es más grande, es más difícil. Tengo la impresión que mi Biblia sabe más. Todos nosotros hemos pasado etapas en la vida, etapas en las que parece habernos ido bien y de repente algo ocurre y el panorama se ensombrece. Empezamos a captar dificultades que antes no había, personas en las que confiábamos desaparecen, situaciones económicas que se vuelven tan complicadas. Así es la vida. Y la vida de la iglesia es así también. Nadie debe esperar que sea como un viaje por una carretera asfaltada, todo plano y aburrido. No es así. La cosa es difícil, y más en el servicio del Señor. Para los que no han seguido con atención lo que hemos visto, recuerden que en la lectura del libro de los Hechos hemos contemplado el nacimiento de la iglesia cristiana, en el capítulo 2, y cómo se ha desarrollado desde su inicio bajo una lluvia de dificultades, ¿no? Desde la segunda vez que Pedro presenta el Evangelio en la Puerta de la Hermosa, ya surgió la primera persecución, ¿no? En el inicio mismo. Es como esos animalitos del África que a veces muestran, ¿no?, en la televisión, nacen y ya tienen que escapar de sus perseguidores, de los que se los quieren comer, ¿no? No hay mucho tiempo. Nosotros tenemos la impresión de que podemos vivir una vida más o menos tranquila, luego conocemos el Evangelio, nos convertimos a Cristo y todo tiene que ir en paz, ¿no? Y antes no teníamos a Cristo y vivíamos más o menos bien, ahora con Cristo un poco mejor. Y esa visión es totalmente equivocada. La realidad, y tal como lo presenta la Biblia, es que en todos nosotros, antes de ser encontrados por el Señor, estábamos en el camino a la condenación, a la perdición, según lo manifiesta el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13. Todos están en el camino de condenación hasta que el Señor los rescata. Cuando nos rescata no es para seguir en el mismo camino, pero con ciertas ventajas o facilidades. No, es para dejar ese camino y comenzar otro camino. La vida cristiana es otro camino, es el camino de Jesús. Así que si lo que pretenden es solamente mejorar un poco su condición, su situación, ¿no?, tener un aliado en Dios, como Constantino quería, eso es muy equivocado y por eso surgen las frustraciones de algunas personas que dicen, mejor me iba sin Cristo. Cuando era impío me iba bien nomás, claro, me emborrachaba y todo, pero no era tan difícil. Ahora, desde que me he convertido, la cosa parece ir mucho más difícilmente. La realidad es que la iglesia desde el principio atravesó dificultades que le pusieron los enemigos del Evangelio, por supuesto. Pero después la iglesia llegó a ser zarandeada de una forma tan fuerte que se esparció. Y los creyentes fueron como regados, esa es la palabra que usa en el texto, a través del mundo conocido. Y en cada lugar donde fueron, predicaron el Evangelio y testificaron. Solo que todos los que fueron esparcidos eran judíos.
y a quienes hablaban era a judíos. Hasta buena época, digamos, antes de que llegue la iglesia de Antioquía, los únicos creyentes eran judíos. Solo en Antioquía se rompió eso, un poco inconscientemente. Resulta que en Antioquía había muchos prosélitos, es decir, gentiles que se habían vuelto judíos de religión y que estaban esperando a la tercera generación, quiere decir sus nietos, que pudieran ser aceptados como judíos plenos, porque ese era el proceso de conversión al judaísmo, ¿no? Un gentil podía convertirse al judaísmo, pero recién su nieto iba a ser aceptado como judío. Personas que estaban en ese proceso fueron admitidas en la comunidad cristiana y otros gentiles simplemente. Así que eso les llevó a una discusión. Los gentiles pueden considerarse por la fe en Jesucristo como cristianos, y hubo algunos que dijeron, no, para poder ser cristiano primero hay que ser judío y hay que cumplir con los mandamientos, entre otros, de ser circuncidado. Eso causó una casi división en la iglesia de Antioquía de Siria. Y de eso trata el capítulo 15, especialmente, que hemos leído la semana anterior, o hace 15 días. La posición de los apóstoles unánime fue: no es necesario llegar a ser judío como condición previa a la conversión a Jesucristo. El gentil se puede convertir a Jesucristo. Y ese acuerdo concluyó en una carta circular, así llegó a ser, de los apóstoles a todos los nuevos convertidos. Todos los nuevos convertidos escucharon eso. ¿Cómo? Alguien tenía que llevar esa carta. Y los que se encargaron voluntariamente fueron el mismo Pablo y Bernabé, que habían sido los propulsores de primero la discusión y luego la conclusión esa de tanta importancia. Bueno, entonces, en la última parte del capítulo 15 hemos visto que el segundo viaje misionero surge de una iniciativa de Pablo, que le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Por favor, recuerden el objetivo. El objetivo es la última frase del versículo 36. ¿Qué dice? Sí, para ver cómo están. Veamos cómo les ha ido. Y la semana pasada hemos recordado cómo son nuestros saludos. A veces en nuestros saludos hablamos, ¿no?, entre nosotros y nos decimos: ¿cómo estás? ¿Se acuerdan? Y les he dicho, aunque hablamos ¿cómo estás?, silbamos, no me importa. No se te ocurra consumir mi tiempo contestándome a la pregunta de cómo estás, porque realmente no me importa. Ahora, por supuesto, eso lo digo con ironía y en una exageración. No en todos los casos es así. La realidad más cercana es que sí nos importa, pero no queremos que nos cuente todo, ¿no? Queremos que nos responda bien o mal. Especialmente si es mal, punto, ya, bueno, qué pena, listo, ¿no? Pero si es bien, quizás un poquito más, pero no tanto. Sin embargo, ocasionalmente surge en nuestro corazón un genuino deseo de saber cómo está la persona.
Y si solo nos dice, bien, le decimos, sí, pero cuéntame un poquito más. La última vez me dijiste tal cosa y cómo ha ido, ¿no? ¿Qué has hecho de tal cosa? O qué grato es cuando alguien que parece apenas conocido te pregunta por tu hijo sabiendo su nombre. Es muy agradable, ¿no? Para nosotros. Bueno, la idea contenida aquí y explicada en el versículo 36 es de suma utilidad, porque especialmente en este mundo en el que el individualismo ha mancillado todo propósito de amar al prójimo, se hace tan necesario practicar esto, ¿no es cierto? Porque todos nosotros cumplimos el mandamiento solo en la segunda parte. ¿Cuál era el mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y cumplimos en la segunda parte, a nosotros mismos, ¿no? Pero la primera parte, pues, es amar al otro. Y no se puede amar al otro con desinterés, es decir, sin interesarnos en lo que le pasa. Así que, por favor, tengan tolerancia conmigo y ahora obedezcan y el uno al otro pregúntense, ¿cómo estás? Hasta le podemos decir, Hechos 15:36. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, fulanito? ¿Cómo estás, sutanito? Muy bien, no se necesita tanto, ¿no? Pero hay que retribuir. Si te han preguntado cómo estás y le has contado, ahora tú pregúntale, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Les recuerdo que esta tarde a las 5 vamos a comenzar nuestro curso de práctica pastoral. Y todos ustedes están invitados para que vengamos a aprender cosas prácticas de cómo realizar el trabajo pastoral en este nivel sencillo que presenta la Escritura. Ya, así de sencillo. Vamos a ver cómo están. Nada más. El texto no dice que Bernabé le dijo a Pablo, lo voy a pensar, o que le dijo, ya, de una vez. No, no dice, se da por sobreentendido. Más bien, se va un paso adelante diciendo que Bernabé quería que incluyan en el equipo misionero a Juan Marcos. Este Juan Marcos es el escritor del evangelio que está en el Nuevo Testamento. Pero dice que Pablo no lo quería incluir porque no era confiable. Ya había desertado en el primer viaje misionero y no era confiable. Realmente esto trae un problema que no es tan fácil de solucionar porque todos nosotros quisiéramos estar rodeados de gente confiable. A todos nos gustaría eso. Si alguno de ustedes es empresario, aunque sea de una empresa pequeñita, y contrata un empleado, una cosa horrible es que cuando ya está trabajando para ti, al segundo o tercer día te dice, ¿sabe qué? No voy a seguir. Porque todo se tranca, ¿no? Y de emergencia tienes que conseguir otro. Es muy difícil. No queremos gente así, queremos gente que cuando nos dice sí, entonces cumpla. Una de las características, y con mucha tristeza lo digo, de los bolivianos es que los que trabajan independientemente, hablo de carpinteros, zapateros, plomeros, etcétera, muy rara vez cumplen su palabra. Tú les dices,
¿Me haces un ropero? Sí, cómo no. ¿En cuánto? 1000. Ya, ok, muy bien, 1000. Cuando está a la mitad dice, no va a alcanzar, ¿no? Pero ¿por qué no has calculado bien? Y así empieza, ¿no? Una serie de roces y todo, porque no es confiable su palabra, en general. Yo no sé si a todos les ha pasado, pero de vez en cuando en minibús estás yendo a un lugar, el minibús va hasta, no sé, cualquier punto, y a medio camino el minibusero te dice, hasta aquí nomás voy a ir. Pero ¿cómo? No puedo quedarme. No sé, no voy más. ¿Y qué vas a hacer? No lo vas a estrangular para que te lleven, ¿no es cierto? Ya te deja a medias. Esto, para las gentes que viven lejos, como nosotros, por ejemplo, puede ser un problema muy real, ¿no? Y ya nos ha ocurrido alguna vez, y uno se ve en medio camino y sin poder seguir. Así que necesitamos ser confiables. Necesitamos, además, mirar la gente si es confiable o no. Alguien dirá, sí, pero todo eso es muy natural. Nosotros hemos venido a escuchar palabras espirituales, ¿no? De cosas. ¿Saben qué? Esto es muy espiritual. Claro que sí. Miren, les doy un ejemplito. En los requisitos de los diáconos, dice en 1 Timoteo, ¿no? Y en los pasajes paralelos, dice que los diáconos deben ser así, asá, tal. Y luego dice, y estos sean puestos a prueba primero. ¿Para qué? Alguien podría decirle, pero Pablito, ¿cómo a prueba? Eso es muy natural. No es. Tienen que ser puestos a prueba. ¿Para qué? Para saber si merecen la confianza. Si son personas que en el momento de dificultad van a seguir contigo o van a dar la vuelta atrás. Nosotros, yo creo que si hacemos un examen con sinceridad de nuestra propia conducta, tendríamos que ruborizarnos y preocuparnos y avergonzarnos profundamente, porque no siempre hemos sido fieles o confiables. Hemos fallado también. Quizás uno de los personajes en los que se nota más fuertemente esto es el apóstol Pedro. ¿Recuerdan? Él le dijo al Señor en la noche en que estaban reunidos, cuando Jesús anunció que le iban a abandonar, él dijo, aunque todos estos, refiriéndose a los otros 10, porque Judas ya, claro, aunque todos estos se vayan, te traicionen, yo no. Y cuando vio que los ojos de Jesús y los otros se fijaban en él, dijo, para llevar al extremo la cosa, mi vida daré por ti. Unas horas más tarde estaba jurando que no conocía a Jesús. Nosotros podríamos decir, Pedro no era confiable. Bueno, el hecho es que fue perdonado. Y los que estamos reunidos aquí no somos confiables en nosotros mismos, hay que reconocer, somos deficientes y, perdónenme hermanos, somos de lo peorcito, francamente, somos. Y estoy hablando en primera persona del plural, quiere decir yo me incluyo totalmente.
y junto con Pablo puedo decir de los cuales soy el primero, ¿no? Los pecadores. Sí, pero todavía el requerimiento de Dios es que seamos confiables, ya que tengamos el valor, o como un valor nuestro, el saber, cuando digo una cosa voy a cumplir, no me voy a echar atrás y no voy a decir, bueno, hasta aquí llegué porque no se puede, y empezar a echar la culpa a los unos y a los otros, y él no me quiso ayudar, él no me dijo, él no me avisó, o lo tan típico boliviano. Has tenido una cita con alguien en una esquina para hablar, para trabajar, lo que fuera, y vas y después de media hora de esperar o una hora, lo llamas y le dices, viejo, estoy hace una hora esperándote, ¿dónde estás? Y te dice todo pancho, ¿no? No me has confirmado. Y la pregunta es, ¿tu palabra vale o no vale? Una vez que dijiste sí, ¿no tendrías que cumplir? ¿Cómo es eso que te tengo que confirmar? El hecho es que estos dos hombres que obviamente se amaban tanto y se respetaban, y el uno tenía deuda moral con el otro y todo, y que estaban unidos por el lazo tan claro de la amistad, el compañerismo cristiano, la experiencia de haber servido al Señor tan eficazmente en el primer viaje misionero, ahora no pueden ponerse de acuerdo por causa del bellaco de Marcos. Y no se ponen de acuerdo y se separan. Y cada uno sigue su camino. Y yo creo que Marcos más adelante tiene que haber pensado, por mi culpa, esta hermosa amistad entre Pablo y Bernabé casi se destruye. Y esta alianza, este apoyo mutuo que tenían, no ha podido seguir porque no se han puesto de acuerdo. Ahora, tenemos el lado feo, oscuro, de la realidad de nuestras debilidades, pero tenemos también el lado glorioso, muy estimulante, de que la gracia de Dios todavía está obrando en los hombres imperfectos que somos nosotros. No somos confiables en nosotros mismos, pero del cristiano se espera que honre su palabra y sus compromisos. Bernabé se llevó a Marcos y no nos cuenta el libro de los Hechos ni ningún otro lugar en la Biblia, pero por la tradición bastante confiable se sabe que la obra que realizó en el norte del África fue enorme. Ahí fue un trabajo muy eficaz el que realizó Bernabé con Marcos, por lo menos en la primera etapa, ahí en el norte del África. En cambio, Pablo fue con Silas, ¿no? Un nuevo compañero. ¿Recuerdan quién era Silas? Uno de los de Jerusalén que fue a Antioquía de Siria en una segunda oportunidad para aprobar, para testificar de los acuerdos del Concilio de Jerusalén. Y dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Es decir, Pablo sí cumplió el propósito del versículo 36 de visitar las iglesias recién fundadas y animar a los hermanos, ver cómo estaba. Y ahora en el capítulo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y ya hemos dicho que la lectura que hacen los bobos es ver nombres y quedarse así. Nosotros no somos bobos, así que cada vez que leemos de un lugar relatado en el texto de la Biblia, enseguida nos vamos a los mapas,
Así que vayan al mapa, por favor, que tienen al final de su Biblia, o no sé, donde esté situado, y busquen estos lugares, dónde era Derbe y dónde era Listra. ¿Y qué ciudades son estas? Derbe y Listra, que están mencionadas en el versículo 1 del capítulo 16. Si recuerdan, son ciudades que ya han estado en el primer viaje misionero. Quiere decir, ya habían iglesias cristianas establecidas en esos lugares por la obra, el trabajo de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Y allí encontraron a un discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo ha llegado a ser el símbolo mismo del discípulo. ¿Ya? Así se habla, ¿no? Cuando hay alguien que enseña a otro, habla de su discípulo como mi Timoteo, porque es un discípulo que, miren, ha dado su nombre para 2 epístolas en el Nuevo Testamento. Son 2 de las epístolas pastorales. Pablo le escribe a Timoteo como a su discípulo y le hace ciertos encargos, reconvenciones, amonestaciones y todo. Y tenemos una riqueza enorme en las 2 epístolas dirigidas a Timoteo. Bueno, esas cartas no hubieran sido posibles si entre Pablo y Timoteo no hubiera habido una relación previa de trabajo, de confianza y todo eso. Dice que este Timoteo era hijo de una mujer judía y que era creyente, pero su papá era griego. ¿Ya? Ahora, eso lo descalificaba en el judaísmo. Y por eso, a continuación, dice que Pablo, entendiendo que ese iba a ser un obstáculo para que los judíos a los que iban a alcanzar recibieran la palabra, lo circuncidó. Y hay una discusión muy prolongada y profunda entre los teólogos si lo que hizo Pablo era acertado o no, ¿ya? Porque esto no está de acuerdo con su propia enseñanza en el libro de los Gálatas. Pero lo hizo por razones prácticas, simplemente para que no sea un obstáculo al evangelio en su propósito de alcanzar todavía a los judíos de las sinagogas de las ciudades que pudieran visitar a continuación. Pero más allá de ese asunto, dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y este es un asunto que es de suma importancia. Nosotros tenemos gran dificultad de guardar el equilibrio. Constantemente caemos en algún extremo. Uno de los extremos es ese deseo que hay en nosotros de agradar a la gente. Y es lo que popularmente se dice el qué dirán, ¿no? Y entonces el uno le dice al otro, ¿pero qué te importa lo que diga la gente? Porque de todas maneras vamos a encontrar gente que hable mal de nosotros, ¿no? Siempre va a haber. El qué dirán es la forma frívola de tomar las cosas, de entender las cosas respecto a la opinión pública. El otro extremo es de ese individualismo que no le importa nada, ¿no? Y el refrán popular antiguo es, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Así que, ¿qué me importa? Yo voy a hacer lo que me parezca, lo que me guste y todo. Pero saben, ambos extremos están equivocados. Realmente no debiéramos ser impulsados por el deseo de agradar a la gente. ¿Ya?
Cuando queremos agradar a la gente y toda nuestra conducta está basada en ese esfuerzo, finalmente siempre fracasamos. Porque es imposible agradar a todos. Vean ustedes, ese es uno de los problemas de los administradores, ¿no es cierto? Reciben reclamo de uno, del otro lado y todo, y finalmente a nadie agradan. Cuando estamos motivados por el deseo de agradar a alguien, vamos a fracasar. Eso no debe ser el primer parámetro. El parámetro absoluto es agradar a Dios. Eso tiene que preocuparnos, agradar a Dios. Pero eso también puede ser una trampa, que pensemos, a mí solo me importa agradar a Dios, y lo que diga la gente que me importa. No, no es eso. Agradar a Dios es lo importante, pero necesitamos tener el buen testimonio de las personas. Cuando el Señor nos amonesta a portarnos bien, dice que quitemos de nosotros toda apariencia de mal. No solo todo mal, sino lo que aparenta ser malo también. Y hay casos en los que necesitamos cambiar ciertas cosas para no ser obstáculo o tropiezo a las otras personas. Esto está tratado en una forma detallada en Romanos capítulo 14, especialmente cuando dice: la conciencia de mi hermano tiene que tener más peso en mis acciones que mis gustos. ¿Ya? Está hablando ahí de la comida. Uno ¿por qué pide cuando va a un restaurante cierta comida? Porque le gusta. ¿Qué es lo que te hace preferir un plato de comida que otros? Solamente el gusto. Pides lo que te gusta. Pero ahí Pablo dice: no voy a obstaculizar la vida cristiana del otro por mi gusto. Lo que a mí me guste, eso pasa a segundo plano. Más importante es que él pueda vivir su fe sin obstáculos. Claro, eso es dentro del contexto de ciertas prohibiciones de los alimentos y todo eso, ¿no? Para nosotros el asunto no sería tan grave. Ninguno de nosotros se va a desbautizar si encuentra al hermano en un restaurante comiendo un lechón. Que como un lechón está bien, pero para los judíos eso hubiera sido cuestión de gran preocupación. Entonces, el tener buena opinión de los de afuera es uno de los requisitos tanto para los presbíteros como para los diáconos. ¿Ya? Presbíteros y diáconos tienen que vivir de tal manera que los demás en general y en justicia puedan decir: sí, es una persona confiable, correcta, honesta, trabajadora, etc. ¿Ya? Tienen que tener buena opinión. Y esto caracterizaba a Timoteo. Eso es lo que dice: tenían buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y entonces Pablo lo recluta. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, tenían buena opinión de su conducta, pero en los términos que ellos manejaban era deficiente como para poder ser recibido en las casas de los judíos, y por eso le circuncida. Si estaba bien o estaba mal, podíamos discutirlo en otro momento. Dice: y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
Y otra vez encontramos aquí algo que va en contra del espíritu de esta época. ¿Verdad? En la actualidad la gente no quiere escuchar razones de lo que hay que hacer o no hacer de parte de otros. Nosotros hacemos así. Eso es lo que pensamos. El otro día estábamos en una visita pastoral y salió uno de los temas así que es bastante común, ¿no? Acerca de la comida. Entonces cierta persona dijo que nunca desayunaba o que normalmente no desayunaba. Y entonces alguien le dice, pero la teoría actual más generalizada es que hay que desayunar. No desayunar no es bueno, ¿no? Sí. Pero la idea fue más o menos, ¿por qué tienen que opinar de mis costumbres? ¿Por qué? Por supuesto, desde este púlpito no le vamos a decir a nadie si debe o no debe desayunar, es solo un ejemplo. Pero hay otras cosas en las que sí uno debiera estar dispuesto a escuchar. A mí me preocupa mucho de hermanos, y no estoy lanzando indirecta, ya es una directa, no lo tomen como hermanos que por ninguna, no hay palanca que les mueva a llegar temprano al culto. Y llegar temprano a tiempo al culto significa llegar antes de las 9:30 de la mañana. ¿Por qué debiéramos llegar temprano al culto a tiempo? Para participar de todo el culto, esa es la idea. Pero ya varias veces me han parado el coche, ¿no? Cuando he ido a hablarle a alguien en especial y he dicho, hermano, ¿por qué no consideras con ser más puntual, llegar a tiempo? Me dice, no, si van a ser así legalistas, yo ya no vengo. El hecho es que debiéramos llegar a las 9:30 porque eso es lo correcto. El llegar a las 9:30 significa que estamos tomando conciencia de que es una cita con Dios. Venimos para adorar a Dios, así que debiéramos ser puntuales. Ok, esto es un ejemplo, pero así hay sucesivas cosas que van surgiendo, ¿no? Una hermana de más edad le habla a la más jovencita y le dice, hermanita, ¿no sería bueno que te vistas un poco más? ¿Cómo es la reacción? Claro, como ella ya es vieja, dice, ¿no? Sí, por eso tiene más experiencia y te está diciendo que tengas más cuidado con tu ropa, ¿no? Porque, bueno, ustedes ya saben. Versículo 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias son la iglesia en singular, pero las iglesias locales en plural son organismos vivos y por eso necesitan un caudal continuo de aliento, de información, de corrección, de amonestación. Todos necesitamos todo el tiempo el ir puliendo cosas, mejorando, actualizándonos. La iglesia también. Y cuando nos sentimos tan suficientes que nadie nos puede decir nada, entonces quiere decir que ya estamos muertos.
El muerto ya no necesita, ¿no? Ya no va a mejorar, no se va a sanar, no, está muerto. Pero la iglesia es un organismo vivo y como está vivo necesita alimento, medicina, aire, todo el tiempo. ¿Ya? Y eso justamente está provisto a través de diferentes canales. Uno de ellos es esto de las visitas que hicieron en la segunda etapa los apóstoles. ¿Ya? Y realmente aquí en el versículo 5 podría haber terminado ya el capítulo si es que hubiéramos comenzado en el versículo 36 del capítulo 15, porque a continuación hay un pasaje que es enlace. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto sí tiene que sorprendernos, porque todos nosotros entendemos con gran facilidad que el Espíritu Santo nos impulse a dar la palabra, a testificar, a predicar, a llamar. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo les prohíba? Miren que no estoy cambiando las palabras, el texto dice literalmente, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Alguna vez he escuchado la pregunta de alguien que dice, ¿por qué esas cosas experimentaron los apóstoles y ahora ya no? No, no se trata de épocas, se trata de las circunstancias en que estás. Ahora te voy a poner un ejemplo. Si esta tarde vas al estadio para ver un partido de fútbol, ¿crees tú que el Espíritu se te va a acercar y te va a decir, te prohíbo que prediques en Viacha? Te vas a decir, pero si no estoy en Viacha, estoy en el estadio, en Miraflores, ¿no? ¿Por qué tengo esa prohibición? Claro que no te va a prohibir, no necesita prohibirte. Los apóstoles pudieron escuchar y ser dirigidos por el Espíritu Santo, no porque ellos eran grandes hombres mejores que nosotros, eran igual que nosotros, y sus defectos eran como los nuestros. El caso es que estaban en las cosas de Dios, y si tú estás en las cosas de Dios, Dios no va a tener ninguna dificultad, Él no ha envejecido. Los milenios han pasado, pero Él no es más viejo, no está cansado, no está confundido. Dios todavía tiene toda la facultad y el deseo de guiar nuestras vidas, pero va a guiar a los que están en el camino. Los que están en otras cosas van a pensar, Dios ya se calló, está ausente. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, están siendo restringidos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Cómo leen los bobos? No somos bobos. ¿Cómo leemos nosotros? Al mapa. Vean sus mapas, ¿dónde estaban? Y cuando encontramos entonces Troas, hallamos que eso está en el extremo del continente. Es lo que los geógrafos han llamado todavía Asia. No la palabra Asia que está aquí, eso es el Asia Menor, ¿ya? Era una región pequeña relativamente. No, el continente asiático va hasta ahí. Así que el último punto del continente asiático está ahí en Troas, si ustedes han hallado en sus mapas. Y ahora, cuando han llegado ahí, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto para nosotros, que no estamos acostumbrados a esos nombres, nos parecería así, Troas, Macedonia. No, ese era un salto enorme, es de un continente a otro. La distancia realmente no era tan grande, ya es una lengua del mar, pero en cuanto a cultura, en cuanto a sistema político y en cuanto al ánimo de ir tan lejos, eso significaba un salto enorme. Le está diciendo, no les he permitido entrar en tal y en otro lugar, porque lo que quiero es que vayan más allá todavía. ¿Ya? Iban a llegar a Europa. Todavía el evangelio no había llegado a Europa. Iba a hacerlo por un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora, de vez en cuando escuchamos hermanos que dicen, yo voy a servir al Señor. Ok, muy bien. ¿Cuándo? Sí, bueno, todavía no es el tiempo. ¿Saben qué? El llamado del Señor en todos los casos, en los evangelios que se nos relata, es para ahora. No hay ni un caso en que el Señor Jesús les haya dicho, yo te voy a llamar dentro de 5 años, volvé con tu certificado de licenciatura, o te voy a cuando estés casado, o cuando te jubiles, o algo así. No hay aplazos, no hay llamado a plazos. Cuando el Señor caminó por esta tierra y vio a algunos que Él quería llamar, lo que hizo fue decirles, ven, sígueme. Ahora. Algunos obedecieron y le siguieron. Me encanta la descripción tan exacta que hace Lucas al relatarnos. Dice, cuando vio la visión, no terminó de dormir, porque era en sueños esta visión, ¿no? ¿Recuerdan? No terminó de dormir, no fue y arregló las cuentas, no. Enseguida procuramos partir para Macedonia. Algo que nos debe llamar la atención, si es que tomamos en cuenta la gramática, es que por primera vez aquí Lucas usa el pronombre nosotros, implícito, que incluye a su persona. Dice, procuramos. Quiere decir que, aunque Lucas relata el llamado que Pablo le hizo a Timoteo, no cuenta de su propio llamado, solamente en forma discreta nos deja saber, a partir de aquí, Lucas se unió al equipo misionero de Pablo. Por las epístolas y por algunas otras menciones en el libro de los Hechos, lo que tenemos es el conocimiento de que Lucas fue de un aporte tremendo en favor del trabajo de Pablo que se realizó con los otros viajes misioneros y todo. ¿Ya? ¿Cuándo se unió Lucas al equipo de Pablo? Seguramente un poquito antes, porque él ya se incluye cuando escucha que Pablo ha tenido el llamado por la visión del macedonio, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermanos, tengo una tentación. Voy a pasar en medio de ustedes y les quiero hacer un ruego. Cuando pase por su lado, no miren en otra dirección, ¿ya? No miren.
Mírenme a mí, miren mis ojos.